Buenos días, señores, bienvenidos al mejor programa del mundo, de la galaxia, del universo y del resto de multiversos, La Mala Educación, señores, que transmitimos desde ¿qué me estás diciendo? Que no la mire, es que a mí, Alvarito me enseña, me educa en estas cuestiones de la radio. Entonces aquí transmitiendo, señores, como estaba diciendo, desde los cuarteles generales de Correo del Sur, periódico, el mejor diario de la capital, y Correo del Sur Radio. Quiero dar la bienvenida a dos maleducados, pero así, con letras doradas, señores. Quiero darle la bienvenida primero a mi queridísima y nunca tan bien ponderada abogada, editora del suplemento Tribunales, Jazz Serrano, que se está tostando maravillosamente, supongo, en Santa Cruz de la Sierra. ¿Cómo estás, Jazz? Dinos cómo te trata el tiempo allá. Hola, hola, buen día. Buenos días, Negrito. Buenos días, Gonzalito. Un gusto compartir hoy la mala educación contigo y un saludo a toda tu audiencia, a todos quienes nos escuchan. Muy bien. Y ahora, acto seguido, pues, y no con menor pompa, quiero dar la bienvenida a un maleducadazo que me encantan. Hace tiempo no te tenía por acá, querido Gonzalo, aprovechando que te encontré en la fila de Utama, viejo. Linda película, hermosa, me encantó, me conmovió, lloré. Perfecto. ¿Cómo estás, hermano? Buen día, querido Negrito del alma, buen día, Jazz, un saludo hasta los valles tropicales de Santa Cruz. Pues para mí es un agrado y una diversión ser un mal educado, ¿no? Un día sábado, viejo, aquí en Sucre. Gracias. Muy bien, qué lindo tenerlos pues a ambos para charlar también de un tema que bueno, es parte ya, creo, de la agenda diaria de Bolivia, de alguna manera descubrir una y otra cosa respecto pues a esta relación tan jodida que tenemos entre justicia y poder político, ¿no? Y ahora el poder político luchando por el poder político, metiéndose también a la justicia, porque si algo ha resonado estos días ha sido pues la filtración del informe de la CIDH, que le endilgan además al ministro de Justicia Lima, que habría sido para joder a Evo Morales, pero que de alguna manera lo que hace es también destapar por ahí un frente, ¿no es cierto? Un frente en el cual vamos a tener que defendernos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo, eso me van a explicar ustedes bien, ¿no ve? Y que se mezcla también con la política, ¿no es cierto? Y la otra, pues esta cuestión de Marvin González, ¿no? Del Consejo de Molina, perdón a cualquiera que se llame Marvin González. Marvin Molina, presidente del Consejo de la Judicatura, y semejante balazo en la pata que se metió, y encima arrastra pues al ministro Lima, ¿no ve? Que lo respalda y viene a jodernos además con una maravillosa, tratando de culpar al que graba y al que denuncia, ¿no es cierto? Entonces ahí se destapa otra gran cagada del Poder Judicial, igual mezclado con la política, ¿no es cierto? Porque encuentran, ¿no es cierto?, los motivos, ¿no?, para decir, bueno, Lima, que estaba fichado por Evo Morales, para pedir ahora sí su renuncia, y veremos cuál es la respuesta de Arce Catacora. Quiero que me expliquen ambos escenarios, ¿no? El primero, el de la CIDH. Acabo de ver la cara de la Anchipa, no lo aguanto yo a la Anchipa, me da mi estómago, mi desayuno me acaba de joder, y encima ayer dice que va a rechazar investigar a Evo Morales, ¿no?, por caso de Hotel de las Américas. Ya anteayer Lima, bien suelto de cuerpo, ¿no es cierto?, se los dijo también al ampliado del MAS, respondiendo al ampliado del MAS, que no se preocupen, compañeros, porque no le vamos a meter juicio a Evo, esténse tranquilos, ¿no ve? O sea, todas estas huevadas, o sea, no pueden, o sea, no pues llamarnos, no dejarnos de llamar la atención, sino ya escandalizarnos. Entonces, primero, CIDH, querida Jazz, te dejo la palabra. ¿Qué nos espera y qué están haciendo estos manes con estas declaraciones, etcétera? ¿Valen, no valen? ¿Qué onda? Gracias, Negrito. Primero, creo que es importante referirse a todos los criterios que se han emitido en relación al informe.
Hace días me preguntaban colegas, incluso me pedían o me sugerían que de pronto lo analicemos en la revista, pero creo que es irresponsable referirse a un informe que uno no conoce en integridad. O sea, hasta donde tengo entendido se han filtrado dos páginas o tres, o no sé cómo es el chiverío que se armó con un medio de comunicación, haciendo uso legítimo de la libertad de expresión y del acceso a la información, ¿no? Ahora, las repercusiones que eso haya causado ya es responsabilidad de cada persona que ha emitido un criterio, ¿no? Juicio de valor. A ver, en relación al informe, el informe evidentemente, como lo manifestó el ministro Lima, no es un informe público, es parte de un proceso que se está llevando entre la Comisión Interamericana y el Estado, ¿no? En este caso el Estado boliviano, a petición de estas personas que eran los familiares de quienes presuntamente se sostiene que fueron desaparecidos o vulnerados en derechos. Entonces, el sistema interamericano está compuesto por dos órganos independientes, ¿no? La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Las peticiones, es decir, la hojita que vos llenas y dices me han vulnerado los derechos por esto, por esta acción o por esta omisión, se presentan ante la Comisión Interamericana, y ahí básicamente hay 4 pasos que marca el reglamento de la Comisión, que es también, digamos, un elemento normativo importante. Y cuando la Comisión encuentra vulneraciones, siempre el proceso termina en un informe de fondo, y cuando la Comisión encuentra vulneraciones, ya sean muy graves, así muy graves, o cuando el Estado no ha querido seguir una línea de reparación, porque no es conciliación, por si acaso. Por ahí he escuchado un montón de abogados diciendo, no, es que el Estado tiene que conciliar con la familia. No es conciliación, es ya un proceso de admisión primero de responsabilidad internacional por la vulneración de la Convención Interamericana y por la interpretación que de ella se tiene de la Corte. Entonces, el informe, partamos de ahí, no es público, nadie lo conoce, creo yo, en extenso, y todos los criterios de valor que se han emitido para mí son irresponsables, porque tienes que conocer el contexto, es decir, el documento en extenso, para poder decir, eso es lo que está pasando. Creo que entorpece, desde el punto de vista del derecho internacional, se entorpece bastante el proceso que se está siguiendo ante el sistema interamericano. No creo que haya una suerte de presión, pero sí se entorpece, lógicamente. Y claro, ha despertado y ha quedado en evidencia toda esa división que ya notábamos hace tiempo, ¿no? O sea, y ahora con mucha mayor claridad. Digo, el ministro de Justicia sale en la noche del día que supuestamente se filtra el informe y marca la línea y dice, no vamos a hablar del informe porque el informe no es público, listo. Pero horas más tarde lo tienes al procurador disparando contra la prensa y pidiendo que se revelen fuentes. Claro. Entonces, y vos te preguntas, ¿y en qué estado democrático estamos, no? O sea, ¿qué tipo de estado democrático será este? Entonces, y bueno, de ahí una seguidilla, y ahí te das cuenta cómo no hay una sola línea ejecutiva, ¿no? Muy bien. Gonzalo, te cedo la palabra. ¿Estás de acuerdo? Bueno, por supuesto, Jazz es una persona que tiene bastante experiencia y conocimiento sobre el tema de derechos humanos, pero yo creo que aquí hay que hablar algo muy importante con respecto a ese informe, ¿cierto? Oculto o no oculto de la CIDH, ¿no? De la comisión. El tema es que más allá que existe un informe, o más allá que existan denuncias, el tema es que el gobierno de Evo Morales, entonces, o el Estado boliviano, mejor dicho, violó nuestra propia Constitución. Violó el artículo 15, donde establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, etc. Y por tanto, lo que pasó en el Hotel Las Américas el año 2009, en abril, fue ejecuciones extrajudiciales. O sea, que vengan con sus argumentos que el terrorismo, que aquí, que allá, fueron ejecuciones extrajudiciales. Y por lo tanto, el Estado boliviano, a la cabeza entonces del gobierno de Morales, porque así hay que decirlo, ¿no? Vulneró, asesinó a personas que estaban sujetas a un elemento muy importante, a la presunción de inocencia, número 1. Y luego, a que no tuvieron un debido proceso.
y luego, ¿cierto?, a que los asesinan cruelmente, ¿cierto?, en unas habitaciones completamente en indefensión. Bueno, o sea, uno como dice dicen que en los el gringos, aeropuerto. ¿no? What is going on, ¿no ve? O sea, aquí el tema más allá de que haya un informe o no un informe es que el Estado boliviano en los últimos 15 años, me refiero a la Constitución del 2009, se ha convertido en el primer violador, vulnerador de los derechos humanos de bolivianos y de no bolivianos. Punto. Ese es el tema de fondo. Bueno, sí, estando, digamos, de acuerdo contigo, lo que Jazz nos acaba de decir es que más o menos, bueno, existe un procedimiento, ¿no?, en la justicia internacional, que hay que tenerle, digamos, paciencia, pero y además seguirlo de manera responsable. Lo que acaba de suceder, ¿no es cierto?, es que, digamos, la política boliviana acaba de alguna manera, digamos, de revelar algo que de repente en partes sesgadas, ¿no ve? Y que eso está interfiriendo con un proceso, digamos, ya a nivel internacional de los procedimientos, etcétera. Entonces hay dos escenarios. Por el uno, el que tú dices, ¿no es cierto? ¿Qué es el más importante? Que es el de fondo, pues al final, ¿no ve? Porque lo que sobreviene es el juicio. Y el juicio tiene que seguir, digamos, pasos determinados en la justicia internacional, que ahora de alguna manera están siendo entorpecidos por esta disputa interna, pues digámoslo, porque primero, ¿quién filtró el documento o partes del documento, ¿no es cierto? Y ahí comienza Evo Morales contra Lima, Lima contra Evo Morales, ya, no, pues es un quilombo, y de pronto te digo, y esto es verdad, ahorita que me haces dar cuenta, el tema de fondo que es ¿no ve? Queda en segundo plano. En definitiva, ¿no? Es decir, entonces estamos hablando de varias cosas que de alguna manera distraen, digamos, a la opinión pública y de alguna manera no nos permite aprehender de manera seria lo que está sucediendo con la justicia boliviana. Jazz. Sí, lo primero que hay que comprender en relación al sistema interamericano de derechos humanos es que tiene una de sus características, tal vez la más importante, es el carácter subsidiario. Ajá. Entonces, en la línea de lo que manifestaba Gonzalito, es así, o sea, el Estado no ha podido dar respuesta en materia de investigación, sanción y reparación en la presunta vulneración, desaparición o lo que quieras de estas personas, ¿no? De los hechos acaecidos en el Hotel de las Américas. Entonces, exacto. Entonces, como el Estado no ha podido investigar, sancionar y reparar, se ha acudido al sistema interamericano. El sistema interamericano hace una evaluación precisamente del carácter subsidiario del proceso, porque no es una cuarta o una quinta instancia, ¿no? Entonces ahí ya puedes presumir, digámoslo, aún considero que es irresponsable, pero ya puedes presumir que ha habido una vulneración del Estado, ¿no? Ahora, el informe de fondo, como te decía, no es público. Sin embargo, eso no quiere decir que no se va a hacer público pronto, ¿no? Claro, tarde o temprano. Una vez que se remita a la Corte Interamericana, tendremos la oportunidad de conocerlo en extenso, y lo que va a hacer la Corte Interamericana es emitir una sentencia que puede o no puede estar de acuerdo con el informe de fondo. O sea, por ejemplo, si no me equivoco, ya son dos sentencias, pero una de reciente emisión de la Corte Interamericana, incluso sacó en la sentencia que el Estado no era responsable por algunas vulneraciones que sí estaban consideradas o contempladas en el informe de fondo, ¿no? Entonces, después de la investigación que hace la Comisión Interamericana, la Corte toma el informe de fondo y otros elementos de interpretación, porque ya te digo, es el único intérprete de la Convención Americana y el corpus juris del sistema, y ahí determina, ¿no? Y en la sentencia lo que determina es el Estado sí vulneró por esto, y establece en la última parte de la sentencia las medidas de reparación, que básicamente pueden ser 4, ¿no? Pueden ser satisfacción, si quieres en términos más coloquiales, dinero, indemnización. Pueden pedirle incluso al Estado que haga algún tipo de reforma normativa, a la luz de que haya armonía con la convención, con la interpretación que hace la Corte. Entonces, aún queda, creo yo, un camino largo en cuanto al sistema. Normalmente un proceso ante el sistema interamericano te dura 10 años o más. Entonces, ahí sí hay una pequeña contradicción, pero también es una muestra, digamos, de cómo estamos regionalmente, ¿no? O sea, el sistema interamericano hoy por hoy está saturadísimo de peticiones individuales, y precisamente porque los estados
no están cumpliendo con sus obligaciones de garantía y respeto. Mucha, eso es terrible. Bueno, Gonzalo. Bueno, lo que ya se está en este momento anunciando es un procedimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Una corte que también tiene cuestionamientos, ¿no? Una corte que de alguna forma tiene también una composición política, en el sentido de lo político, ¿no? Una comisión interesante, pero también sesgada, ¿cierto? Con una cierta, yo llamaría, tendencia a decidir lo que le conviene y no le conviene. Una corte interamericana donde, por ejemplo, de sus 7 miembros que tiene, de los 7 ministros, 5 declaran que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, y 2, como Zaffaroni y Pazmiño, declaran que no están de acuerdo en que la reelección indefinida presidencial puede ser un derecho humano, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí estamos ante un elemento muy importante que no se lo debate, que es el elemento de la moral, ¿no? Es un elemento moral. O de la ética, ¿no? Mejor dicho. Ética, moral, como quieras denominarla, querido Alex, ¿no? Aquí hay un tema de moral. Y sabemos que en la gran mayoría de los estados latinoamericanos, no existe, por ejemplo, la separación de órganos de poder. Nuestra Constitución es una utopía lingüística. El artículo 12 establece la estructura y la separación de poderes, por ejemplo, ¿no? Y si vamos más adelante, el artículo 178 establece, ¿cierto?, esos principios constitucionales en la independencia del órgano judicial, etcétera. Pero ¿de qué podemos hablar, Yasmín, cuando tenemos un sistema en Bolivia que está hincado al poder político? Seamos sinceros, al final la vida es corta y hablemos con la libertad de expresión. Vivimos en un sistema corrupto en el sistema judicial. Vivimos en un sistema donde se elige a los magistrados a dedazo, ¿cierto? Sin ninguna capacitación moral, ¿no? Todos se hincan ante el poder político. Eso es lo lamentable, ese es el elemento de fondo, querido Alex. No los elementos, que dice la Corte, no dice la Corte. Al final, lo que diga la Corte sí va a tener un efecto, por supuesto, como llaman los grandes juristas, erga omnes, ¿no? La Corte, por ejemplo, en la opinión consultiva número 28, 2021, ha decidido de que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. Pero aquí, esa sentencia constitucional y otras sentencias que le han dado cabida a un dictador de la democracia, entre comillas, sigue vigente esa sentencia 84, pese a que la Corte Interamericana ha declarado que no es un derecho humano. Entonces, ¿en qué estamos nosotros, cierto? ¿En qué estamos? Lo que falta en Bolivia, Alex y Yasmín, es institucionalidad constitucional. Nuestra Constitución es utopía lingüística. Yo, Yasmín, soy un leal, soy militante de la Constitución, pero que no vengan a decirme que aquí los órganos públicos son militantes de la Constitución. El problema en Bolivia es que no existe moral pública, querido Alex, ¿no? Y la Constitución es una utopía lingüística. Y concluyo, la Constitución del 2009, si bien es un texto el supremo, como quieras llamarlo, es una constitución pactada partidariamente, porque la Constitución de Oruro del 7 de diciembre del 2007 se reformó en 144 artículos en un congreso de facto en la Plaza Murillo. Entonces, Bolivia está siempre, ¿cierto?, con problemas profundos de la falta de institucionalidad y ante todo la falta de moral pública, querido Alex. Ese es el fondo. Ya, querida Jazz, a ver, me encanta la pasión aquí de Gonzalo, pero yo comparto esa pasión. Pero ya hablando así, hablando además de esta evidencia, pues, de lo podrido que está el asunto, ¿no? De que no hay división de poderes o separación de poderes, que la justicia está arrodillada a lo político. A ver, por ejemplo, lo que ocurrió con Marvin González, Molina, maldición. Molina, vos lo conoces bien, lo has entrevistado, ¿no ve? Es decir, ¿qué garantías pueden dar, digamos, ese consejo de que vamos a tener jueces
pucha, probos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahora la anchipa también, explícame un poco esto de la anchipa, entonces, o sea, es una declaración básica que estará regida a la ley de que no van a meterle juicio a Morales, entonces todas estas declaraciones solo tienen pues un componente que es político, ¿no? Entonces, a ver, por favor, querida Jazz. A ver, primero para cerrar un cacho la idea que lanzaba Gonzalo y que es súper importante todo lo que dice. O sea, sí, podemos dedicarle 3, 4 programas a analizar la 84 claro. de la opinión consultiva, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a hablar de derechos humanos y del cumplimiento de las sentencias de la Corte cuando nos conviene. Hay matrimonio igualitario en Bolivia, por ejemplo. Las mujeres tenemos acceso a los derechos sexuales y reproductivos tal como lo ha interpretado la Corte Interamericana y los organismos internacionales. O sea, es todo un camino, ¿no? Ahora, una opinión consultiva, porque una opinión consultiva sí tiene fuerza vinculante respecto al compromiso de buena fe de los estados y otros que han adquirido al ratificar los instrumentos internacionales, más internamente una opinión consultiva en la justicia constitucional no te abre a anular, digamos, una sentencia, ¿no? Creo que es otra la figura, pero entiendo el fondo de la idea del Gonzalito, ¿no? O sea, hasta dónde las interpretaciones de la Corte Interamericana realmente se están aplicando en nuestro Estado, ya sea a título de reforma normativa, a título de política pública, etcétera. Ahora, lo que ha pasado con el doctor Molina, sí, yo lo he entrevistado. Digamos, no podría emitir yo un criterio personal porque poco lo conozco, he compartido muy poco con él. Sí, es just business, nada personal. Ahora, en relación a la entrevista que le hice, él conoció las preguntas, ¿no? Al momento de iniciar la entrevista, él sabía por dónde iba a ir la entrevista. Le dije que íbamos a hablar sobre la 025, sobre la elección de jueces. Y bueno, creo que el doctor yo diría que tuvo un brote de valentía, de coraje. Y bueno, para tribunales las declaraciones que virtió fueron muy, muy fuertes. Tergiversadas por algunos medios luego, sí, malentendidas, sí, mal usadas, sí, porque aquí también hay que hablar de algo, ¿no, negro? O sea, yo no voy a defender a nadie, menos a nadie que esté en el poder político público, por obvias razones, pero creo que detrás también hay toda una suerte de terrorismo, ¿no? O sea, Marvin Molina, un tipo que entra como lo dijo el ministro Lima también en la entrevista que concedió tribunales, ¿no? Entra con una fuerza de valentía, a querer reformar las cosas, y bueno, arma todo este plan que también se expuso en la revista, ¿no? Fue la última parte que él explicó, que es todo este plan para eliminar la transitoriedad, y luego tienes casualmente, digamos, ¿no? A los líderes de los jueces transitorios, o sea, creo yo que nada es casual en política. Creo que ese audio lo tenían guardado precisamente para utilizar en el momento en el que Molina saque esta convocatoria para truncar este proceso de institucionalización del Consejo de la Magistratura. No podría decir que la convocatoria estaba bien, estaba mal, que realmente se iba a hacer bajo los estándares más altos de la ética y en cumplimiento del procedimiento. No podría decirlo, tampoco podría decir lo contrario, pero sí me quedo con que nada es casual. Molina dijo que el audio lo tenían desde octubre del año pasado. Entonces como que lo sacan justo en el momento en el que Bueno, pero querida Jazz, ¿no? Está bien, es decir, yo también estoy de acuerdo que política nada es casual, pero lo que dice Molina en el audio, permíteme decirlo, por lo menos, querida Jazz, se oye un poquito feo. Querido Gonzalo. Terrible. Mira, una vergüenza. O sea que ahí no hay ni tiempo ni nada, loca, pucha, para mí, desastroso, mira, puta, una vergüenza. Hay un tema, no voy a repetir lo que Yasmín ya ha enunciado, ¿no? Porque si no se va a convertir en una ida y vuelta, que el tiempo en la radio es oro como en la televisión. Dale. Pero mira, yo pienso lo siguiente, Jazz. Ya se refiere, digamos, al tema de los derechos y todo. Tenemos una constitución, Jazz,
cargada de el neoconstitucionalismo latinoamericano, cargada de derechos, cargada de todos, pero nadie habla de deberes constitucionales. Mira, Jazz, hay un tema importante, que se hablaba que nuestra constitución era un paradigma del constitucionalismo latinoamericano. ¿Sabes qué, Jazz? Esos son estupideces. ¿Sabes por qué? Te voy a decir lo siguiente. El artículo 13, parágrafo 2 de nuestra constitución es la copia de la 9ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América del año 1791. Y la nuestra que establece lo mismo, dice: los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no enunciados. Por lo tanto, nuestro sistema constitucional desde el año 67, cuando este artículo estaba en el 35 de la Constitución abrogada, se ampliaba esa vigencia de los derechos, incluso los no enunciados, se los entiende como no reconocidos. Número uno. Número dos, yo creo que aquí, Alex, el tema más allá del audio o no del audio, etcétera, que para mí es, como dicen los americanos, peanuts, ¿no? O sea, son peanuts, no, peanuts, manís, ¿no? Manís, ¿no? ¿Sabes qué? El problema, Jazz, es que vivimos en un estado desinstitucionalizado. Vivimos en un estado donde el poder político hace lo que le da la gana. Y no es de ahora, los últimos 14 años. Esto ha sido de siempre. La injerencia de un poder a otro. ¿Te das cuenta? Es decir, cuando tus derechos, entre comillas, humanos son conculcados, ¿no? El propio presidente, el expresidente del Estado Morales, en una de sus pocas intervenciones lógicas, dijo lo siguiente, que casi el 80% de la población penitenciaria en Bolivia no tenía una sentencia ejecutoriada. O sea, a mí me parece terrible, ¿no?, que en Bolivia la detención sea la regla y la libertad sea la excepción. Yo creo que tenemos que ir a temas de fondo, ¿no? A mí, personalmente, el audio, no audio, porque ni siquiera lo he escuchado, hermano, porque me daría vómitos, pero la palabra escuchar un audio de un presidente, ¿no?, del Consejo de la Magistratura, no lo has escuchado, ¿no? Sí, lo has escuchado, Sí, pero escúchame, dale. Escúchame, el tema es el siguiente, Alex. El tema es preguntarles a todos los que están ahí afuera. ¿Tú sabes, Yasmín, cuánto gasta el Estado boliviano en sueldos públicos por año? ¿Tienes una idea en millones de dólares? Una idea, Yasmín, dale una idea. No, sería irresponsable, Gonzalo, no tengo ni la más mínima idea. Ya, te voy a decir. No puedo estar adivinando cuánto gasta el Estado. Sí, el Estado boliviano gasta por año más de 7,000 millones de dólares en sueldos públicos. Es decir, gastamos más de lo que recaudamos en impuestos públicos. Ajá. ¿Tú sabes cuánto recibe el órgano judicial del presupuesto general de la nación o de la república? Porque esto es república, no es Estado plurinacional. Estado plurinacional los han enchufado con un decreto supremo 48 del año 2009, porque la Constitución no establece que Bolivia es un Estado plurinacional. Pero se gasta 7,000 millones de dólares en sueldos públicos, hermano. ¿Y en el sistema judicial? No llega ni al 0.4%, claro, ese es ni al 0.4%. Entonces, ¿de qué hablamos? El Ministerio de Gobierno, ¿cuánto recibe? Las Fuerzas Armadas, ¿cuánto recibe? Las coimas en Bolivia de las orbas públicas, ¿cuánto recibe? O sea, vivimos en un estado, corrupto moralmente. ¿Y sabes qué? El problema es que los bolivianos somos masoquistas. Nos hemos acostumbrado a tener un Estado que todos los días nos golpea, ¿te das cuenta? Y lo aplaudimos, ¿no ve? Sean de izquierda, sean derecha, mesistas, masistas, lo que tú quieras. Hace entender. Y otra cosa más, Jazz. Es inconcebible que en Bolivia se entienda judicialmente, y por esa estupidez que tenemos en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que tenemos una constitución inconstitucional. Que cuando les da la gana a los políticos, la declaran, ¿cierto?, a la Constitución inconstitucional. Cuando les ha dado la gana, han declarado, a través de acciones constitucionales de defensa, que la reelección por una vez consecutiva es inconstitucional. O sea, ¿dónde miércoles, hermano, perdón, se ha visto esto? Y es hora que hoy hablemos de frente. ¿Por qué? Porque la libre expresión que estamos haciendo aquí en la mala educación no es insultar a personas. Yo lo que estoy haciendo en este momento es una crítica frontal y asomo. Si mañana vienen aquí a buscarme a Correa del Sur para meterme en la cárcel porque lo pueden hacer, ellos tienen el poder, que lo hagan. Pero a mí no van a cortar el derecho a la expresión, a decir que vivimos en un estado corrupto moralmente. What's going on?
Bueno, sí, bueno, eso ya lo sabemos, creo que de memoria, y también lo padecemos, pero bueno, ya yendo al final, porque de un momento a otro aparece el violinista, que iba a estar el Gus Orihuela hablándonos de su nuevo emprendimiento. Yo sé que es una pregunta así muy general, etcétera, pero ¿cómo emprendemos esa? Mira que desde acá inclusive han planteado algunos juristas como el Gabriel Peláez, su grupo del Gabriel Peláez, que bueno, una reforma judicial sería imposible sin reformar todo el Estado boliviano realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo ves ese camino que con esperanza nosotros vimos también cuando asumió Lima, ¿no? Yo cuando asumió Lima y planteó lo de la reforma, dio los primeros, dije, qué interesante este man, de pronto lo logra, ¿no? Pero ya vemos que o lo han frenado, o lo han cooptado, o los platillos voladores lo han, ¿cómo se llama? Abducido, ¿no? Entonces ahorita tenemos otro ministro Lima del que entró, ¿no ve? Del que asumió hace más de un año ya, etcétera. Entonces, ¿cómo ves esto de la reforma judicial? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Cuál es tu visión, querida Jazz? En este momento, ¿no? En este momento de crisis absoluta y descrédito total, ¿no? Sí, los escándalos de la justicia continúan, ¿no? Hace tiempo, sí, ¿te acuerdas que conversábamos y te decía, o sea, realmente este sistema tal como está no aguanta un escándalo, y luego vino el escándalo de los jueces en La Paz. Claro, bueno, escándalo tras escándalo. La situación sí, o sea, yo creo que es bastante complicada e insostenible. Creo que un solo hombre en el cargo de un ministerio o una mujer no podría pues hacer una reforma de ese tamaño en el estado además en el que nos encontramos, ¿no? Claro. Creo que hay esfuerzos que son importantes, creo que también falta bastante, pero como yo abarqué el tema de independencia judicial en una de las ediciones y yo cerraba diciendo, ¿no? Mientras el poder, mientras el Ejecutivo en especial no renuncia a su cuota de poder en el judicial, no renuncia a manejar el judicial, ninguna reforma va a llegar a buen puerto. O sea, van a seguir siendo erogaciones de gasto y tiempo inútiles. Entonces creo que va por ahí la reflexión. Y por otro lado, cuando hablamos de corrupción, y con esto cierro, o sea, a ver, nos escandaliza pues, ¿no? El tema del ABC, nos escandaliza el audio de Molina. Sí, la clase política, que corrupta, pero también, o sea, a la gente que nos está escuchando, no hagamos un poco de conciencia, de mea culpa, porque finalmente todo ese sistema político se apoya en una sociedad y en una cultura igual o más corrupta, porque, mira, yo trabajaba por el campesino y veía a las personas normalmente comprar sus cositas, te hablo de familias, que te digo, ¿no? que van habitualmente a quejarse del desorden, de la mugre, ay sí, que sucio, que las calles, pero es la misma gente que tiene su casa en el centro y que todas las mañanas saca a su schnauzer y lo saca a pasear y deja ahí las necesidades de su schnauzer como adorno a la capital de las cacas, ¿no ve? Entonces, y luego tienes al otro que putea y dice, sí, que el ABC, que no sé qué, pero se pasa en semáforo en rojo, ¿no? Entonces, somos una sociedad a la que nos encanta el desorden, no nos gusta cumplir las normas, nos vale realmente un cacahuate los derechos del otro, o sea, nos creemos con el derecho de cortar la circulación, de poner ahí mi conito en la esquina porque tengo que trasladarme y quiero trasladarme en paz, o sea... Entonces también reflexionemos en ese sentido, ¿no? No va a aparecer una persona que mágicamente va a cambiar las cosas en este país y ¡pum! La justicia se transformó en el sistema judicial más confiable del mundo. O sea, no va por ahí. Creo que las instituciones tienen que asumir su rol en esto, cada jurisdicción, pero además, y repito, la Universidad Pública Boliviana, o sea, no esperemos fórmulas mágicas, creo yo. Y lo de Molina... El audio es escandaloso, lo que dice es escandaloso, es realmente, como decía Gonzalo, vomitivo, pero es una muestra de cómo estamos, pues. O sea, y no creo que haya un solo boliviano o boliviana que diga, sí, nuestro sistema, yo confío en mi sistema judicial, ¿no?
Claro. Es bien grave porque sin justicia no hay Estado de Derecho. No hay democracia. A 40 años de recuperada la democracia encima, ¿no? Nos encontramos con que no hay democracia. Si no tienes justicia, ¿no ves? Si no tienes, es decir, es imposible pensar que vivimos, ¿no? En una democracia, bueno, una democracia por lo menos mediana, ya ni siquiera plena, ¿no? Entonces, claro, tienes razón, es decir, el ejercicio del poder, es decir, el Estado y todas sus instituciones se encarnan pues en sujetos, ¿no es cierto? Lo que tú hablas, ¿no? Es decir, no es que nosotros salimos de la nada, sino salimos de las prácticas de las instituciones del Estado, se encarnan en sujeto. El sujeto boliviano es parte justamente de estas prácticas del poder en todas sus dimensiones. Entonces, por eso somos igual de cabrones, pícaros y que no sé qué, y que no hay contradictorios, etcétera. Entonces, por ahí de repente hay que generar también un debate de tipo filosófico, sociológico, etcétera. Es jodido, porque claro, encarnas y el sujeto es el que tenemos acá, ¿no ves? Es decir, no es así nomás. Entonces, todos pues están predispuestos a errar, a cometer delitos, a violar la ley, etcétera, etcétera, porque obviamente somos un reflejo del ejercicio del poder. El poder genera, pues, sujetos, ¿no? Querido Gonzalo. Bueno, a ver, cuando se habla de democracia, wow, qué palabra más maravillosa, ¿no? Democracia en sí es parte de una poesía cultural en el mundo occidental. Si ustedes me preguntan si en Bolivia hay democracia, Alex y Jazz, mi respuesta es sí, hay una democracia formal, ¿cierto? Elegimos presidente, diputados, senadores, presidente de junta de vecinos de barrio, hay una democracia formal. Pero si me preguntan si en Bolivia existe un sistema democrático, mi respuesta es no. Porque el sistema democrático es el sustento de todo. Es el sustento de todo, el sistema democrático, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? De alguna forma, en tus metáforas galácticas, como tú las denominas, ¿no? Es decir, de que la sociedad es reflejo de lo que hace en verdad. O sea, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Si los padres de la patria, mencionando así poéticamente, hacen lo que les da la gana, por supuesto que los hijos van a hacer también lo que les dé la gana. No estoy generalizando. Lo que pasa que en Bolivia y en la mayoría de los estados latinoamericanos, lo que hace falta, Jazz y Alex y a los que nos escuchan, es moral pública. Así, moral pública. Y la moral pública no se refiere solamente al ejercicio del poder, porque también los padres de familia ejercen poder en sus casas, ¿cierto? Las madres ejercen poder en sus dominios, los padres en sus dominios. Lo que pasa que vivimos en sociedades distorsionadas en el sentido de que la moral es un concepto abstracto en Bolivia, ¿no? La moral está solamente ceñida a un elemento tan abstracto que es inalcanzable, ¿no? Y yo creo, y es importante, más allá de hablar de política, porque hablar de política en Bolivia es como hablar, ¿cierto?, de la defecación. Perdón la palabra, es de la defecación hablar de la política en Bolivia, o de lo político, ¿no? Yo creo que lo más importante en Bolivia, y yo creo que Jazz defiende esos principios, es de construir una sociedad moralmente democrática, ¿no? ¿Qué es lo moralmente posible? ¿Qué es lo moralmente exigible? Nadie habla de eso. Y Jazz, te invito a que puedas leer el último artículo que escribí en la revista científica de la UMSA, que fue publicado el 7 de agosto, y este humilde aporte se llama La Constitución Cautiva, la Constitución encadenada a sistemáticas contrarreformas constitucionales, ¿no? Si tú crees que el Tribunal Constitucional de Bolivia es el guardián de la Constitución, pues estás equivocada, ¿no? Y estás realmente equivocada. El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia es el principal vulnerador de la propia Constitución. Y concluyo, para que la gente nos escuche en esto. En Bolivia se ha generado un grave problema los últimos años, a partir sobre todo del 2013, con la declaración 003-2013, que le da la posibilidad al señor Morales de reelegirse por tercera vez. Es que en Bolivia hay un conflicto entre el poder constituyente y el poder constituido, ¿no? Ese es el gran conflicto que tiene Bolivia. Ahí está el quiebre moral de este país, porque el poder constituyente, en los 411 artículos de la Constitución, ha decidido lo que Bolivia debía ser. Pero yo digo siempre, ¿no?
da la impresión de que Bolivia se ha otorgado una constitución inconstitucional. Y tenemos 411 artículos ya. Hay que aumentarle, Alex, un artículo, el 412, que en ese artículo diga lo siguiente, que cada quien interprete la constitución como le da la gana, ¿cierto? Eso falta en Bolivia. Y lo hacen, ¿no? El poder político interpreta la constitución como le da la gana, ¿no? Ese es el grave problema que tenemos. Es un problema estructuralmente moral, ¿no? No es un problema ya, que dice el Molina. A mí me importa un pito lo que diga el Molina, porque lo que dice el Molina ya lo han dicho varios, ¿no? Varios lo han dicho. ¿Y quiénes están pues tras las rejas? A ver, ¿quiénes están? Los magistrados del tribunal están tras las rejas habiendo violado la Constitución permanentemente. ¿Dónde está la sanción moral que hacemos los bolivianos? Lamentablemente, en este país, y lo voy a decir públicamente, la gente depende de un sueldo público, ¿no? Mucha gente. Hay 550,000 servidores públicos. Multiplica por 4. Son más de 2 millones de personas en Bolivia que dependen de un sueldo público y que tienen que afiliarse a ese partido político para mantener su pega. Pregunta al público, ¿moralmente eso es permisible? Esa es mi pregunta, Jazz. ¿Moralmente es permisible que tengas que tener un carnet de un partido político X o Z para acceder a un cargo público? ¿Moralmente es que tengas que hincarte ante una foto de un mandatario y no hincarte ante la Constitución? Yo prefiero hincarme ante la Constitución. Y lo digo con soltura, y lo digo con decencia, y lo digo con sinceridad. Yo me hinco ante la Constitución, pero jamás me voy a hincar, y lo voy a decir, ante un grupo que vulneran la Constitución y se aprovechan del dinero que nosotros pagamos en nuestros impuestos, ¿no? Bueno. Ese es el debate de fondo. Muy bien. Creo que lo dejaste mudo hasta el cuervo de Poe, pero mira. Bueno. Bueno, quiero agradecerles, querida Jazz, sigue disfrutando pues del Oriente, excelente. Tribunales, no dejen de leer Tribunales, señores, el único suplemento jurídico especializado que sale en Correo del Sur, que lo dirige así de manera excelente. Yo, por lo menos, estoy encantado con tu trabajo, querida Jazz, y yo creo que he recibido muy buenas críticas de todo el mundo. O sea que, gracias. Y ya te veo por acá, ya te veo por el parque. Gracias, Negrito. Ahorita nos vamos a piscinear y a disfrutar de Santa Cruz. Te mando un abrazo enorme. Oye, mil gracias. Un abrazo, Gonzalo. Siempre es lindo verte, escucharte, aprender. Voy a leer, quiero seguir aprendiendo. Creo que de eso se trata, de que empecemos a construir y avanzar. Besitos. Chao, Jazz. Querido Gonzalo, hermano, nos vemos más ratito. Para tomarnos una cervecita nosotros también, porque pucha, los días están cerveceros, ¿o qué, Álvaro? Totalmente cerveceros. Ok, hermano querido. Gracias por venir, hermano, realmente. ¿ya? Un gusto, y gracias a ustedes por aguantarme, por escucharme a este gran mal educado. Un beso para todos. Exacto, gracias. ¿Está Cecilia o no está? Gustavo me acaba de decir que estaba, que no sé dónde anda atrapado. A ese sí creo que lo han abducido los platillos voladores. Entonces estamos esperando a ver si Cecilia Campos por lo menos se conecta. ¿Está? A ver. Bueno, hola Ceci. Ya, ahí está la Ceci. Bueno. Hola Ceci, bueno, quiero dar la bienvenida pues a una de nuestras invitadas. Ya dije que a Gustavo lo abdujo un platillo volador en el camino. Pero bueno, tenemos a Cecilia Campos. Ella es gestora cultural, una de las gestoras culturales más importantes de Bolivia. Ella es de acá y bueno, junto a Gustavo Orihuela, nuestro querido gran violinista, gran artista chuquisaqueño, acaban de abrir un nuevo espacio cultural, lo cual es siempre un acontecimiento feliz para el alma, para el espíritu, ya no solo de la ciudad, sino de todo el país, porque además siempre suelen ser emprendimientos tan difíciles los que tienen que ver con la cultura. Entonces, mira, yo me perdí porque andaba de viaje ahí en Cayara, maravilloso, también recomiendo esa hacienda, etcétera, etcétera. Pero entonces, Ceci,
dinos, por favor, explícanos de qué va la Florida Centro Cultural, cuál es el corazón y dónde y cómo y cómo va a funcionar este emprendimiento. Por favor. Alex, muchas gracias. Sí, te perdiste la inauguración. Me la perdí. De Piquichaqui. Se veía tan buena además. Pero bueno, nosotros felices y orgullosos, además también como chuquisaqueños, de poder abrir este espacio en la ciudad de Sucre, y abierto no solo para Sucre, sino para todo el arte vivo que hay en Chuquisaca, que es muy valioso y bien diverso. Bueno, es un espacio cultural también que va a ser muy diverso. Hemos dicho el día de la inauguración que queremos que sea la mixtura de las flores. Va a tener como varias líneas, ¿no? Y una de las líneas donde yo sí estoy metiendo un poco de mano y estoy apoyando para que así sea, es que pues tengamos eventos culturales, pero también que involucremos, por ejemplo, a toda la población que está cerca del barrio. Hay mucha juventud cerca del barrio de la Florida, hay mucha historia, no solamente por el valioso palacete de la Florida que está ahí. Para los que no conocen, es camino a Yotala, ¿no? Correcto, es camino a Yotala, pero muy, muy cerca también de la ciudad de Sucre. Así sí, que ya se está uniendo, ¿no? Ya se está uniendo, sí, es bastante cerca por donde pasaba el ferrocarril y además por esas casualidades de la vida y para nosotros muy felices también por ahí pasa desemboca, digamos, por ahí la ciclovía. Así que queremos juntar un poco de arte, cultura, pero también esta cultura ecológica que tenemos de poder generar esta masa crítica con las bicicletas, ¿no? Entonces invitamos, más bien nosotros con Gustavo hemos hecho ya varias veces la ruta en bicicleta desde Sucre hasta la Florida, así que invitamos a mucha gente que pueda ir también por ahí, un paseo muy lindo, y bueno, llegar al espacio allá y poder vivir cosas, acciones artísticas. Queremos que haya teatro. Ahorita tenemos una exposición de artes plásticas, un colectivo muy muy valioso que está, ¿no? Y Annalí, y bueno, varios artistas plásticos que han puesto sus obras para hacer la inauguración de este espacio cultural. Pronto igual queremos tener teatro, cine, también música. Hemos inaugurado con un concierto justamente abriendo la casa, Gustavo Orihuela y su cuarteto, que llegaron desde la ciudad de La Paz. Dime, ¿cuándo ya van a tener una programación mensual, anual? ¿Cómo la están pensando, querida Ceci? Míralo. Bueno, inicialmente está llegando tarde. Hermano, dame un campito. Me imagino. Bueno, las gestoras culturales somos puntuales. Sí, los artistas no. Bueno, queremos comenzar este mes de octubre, en realidad, abriendo la puerta cada sábado y domingo para que artistas, de hecho, que no han podido estar el día de la inauguración, igual tú, Alex, invitamos a varios escritores también, a poetas, que puedan ir a ver el espacio para imaginar juntos, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? Para pensar juntos qué cosas podemos hacer florecer en la Florida. Y ya en el mes de noviembre tenemos ya algunas cosas que han estado surgiendo. Por ejemplo, queremos mezclar teatro, música con arte culinario. Estamos muy de cerca trabajando con Manca, con los estudiantes de Manca, y gracias a Isabel también, ¿no? que ha apostado por este desafío creativo para poder hacer esta mezcla de la cocina chuquisaqueña, pero desafiada creativamente, mezclada con música, con arte, y ver qué es lo que podemos imaginar cada fin de semana. Pucha, no, suena hermoso. Querido y nunca tan bien ponderado, Gustavo, mi querido Marshmello, pues, ¿no? Querida. ¿Cómo estás, Yaño? Pucha, yo aquí feliz y triste a la vez porque me perdí tremenda inauguración de la Florida. Entonces, claro, no solo yo me lo perdí, entonces que quiero saber más, como toda la población, pues, se merece saber más de este emprendimiento. Entonces, ya sé si nos estaba contando un poco desde tu punto de vista, cómo te sientes,
nosotros felices, por supuesto, le he dicho, es un acontecimiento feliz para el espíritu de la ciudad y del país. Entonces, hermano, pucha, gracias, suerte, porque tan jodido es siempre la cultura, hermano, es pues grave, pero siempre hay que apostarle a la cultura porque es lo más importante. Totalmente, gracias hermano, y gracias a Ceci ahí al otro lado. Estamos aquí con Victorina, juntamente. Victorina, tan linda la Victorina, mira. A ver, aparecete ahí para que te vean. A ver, hemos inaugurado con mucha fuerza aquí, mira, aquí amor, con mucha fuerza la Florida, que sabemos que es la parte cultural, ¿no? En nuestro país, en Sucre, Chuquisaca. No obstante, nosotros respiramos, vivimos y hacemos para la cultura. Somos partícipes, Ceci, desde la gestión cultural, la literatura, es una gran artista, ¿no? Una de las mentes más brillantes de Bolivia. Y bueno, junto con mi familia, Orihuela Calvo, hemos estado emprendiendo esta propuesta para que somos una ciudad hermosa y que tenemos que tener más movimiento cultural, más espacios de encuentro, más crecimiento. Así la crítica del arte, de la cultura crece también y crecemos todos, ¿no? Estoy muy contento, muy feliz de que hemos arrancado con una patada voladora. No te preocupes, Alex, vamos a hacer una... Claro que estoy preocupado, porque ya me perdí, ya no va a haber otra inauguración. Una reinauguración para el negro Ayllón. Vamos a hacer un encuentro de artistas y tal, como mencionaba Ceci, justamente para que las noches, las tardes y los días en este lugar, la Florida, que se respira verde, hay una sensación de paz. ¿Es una hacienda la Florida? ¿Es como una casa de campo? ¿No? Es una casita de campo. Claro, porque antes era como, no está tan unida como ahora, está ya casi uniéndose a la ciudad, ¿no ves? Claro, antes era un poquito más lejos, ahora estamos a 5 minutos de acá. Es una locura, claro. Acabo de llegar de ahí, de la Florida, y bueno, muy felices porque arranca este movimiento, este espacio para poder hacer lo que nosotros hacemos y compartirlo con la gente de Sucre, ¿no? Vamos a tener conciertos de alto nivel, vamos a tener talleres también, diferentes artes mixtas, vamos a hacer, por supuesto, como ya decía Ceci, lectura de poemas, literatura, que se impregne, ¿no? De este barrio que tenemos una muy buena acogida. El entorno, eso me parece fundamental, es decir, que la cultura, el centro se integre, ¿no? A la comunidad, porque la cultura y el arte también es hacer comunidad, de eso se trata, ¿no? Totalmente. Y además, hay una cosa que no quisiera dejar por alto. Queremos que el centro cultural esté conectado también con otros circuitos culturales que hay en el país. Y importante. Un corredor cultural, ¿no? Para que puedan llegar también hasta Sucre, actividades culturales que se están haciendo a nivel nacional y a nivel internacional. Hemos tenido la visita allá de músicos de Brasil, por ejemplo, que todavía no está abierta la Florida, pero ya se ha grabado un disco, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces queremos hacer este tipo de cosas, no solamente con música, sino también, como decía hace rato, con teatro, con danza, con cine. Entonces queremos que sea parte, no una isla, no algo separado de lo que está sucediendo, digamos, en todo el tema cultural latinoamericano, internacional y boliviano, sino que queremos generar un corredor. No solamente se puede ir en bicicleta. Qué lindo, qué lindo. Bueno, les felicito, tienen la mala educación a su disposición siempre, saben, muchachos, y Correo del Sur, porque Correo del Sur apoyamos la cultura, apostamos todo por la cultura, y yo viéndolos a los dos, pues es un equipo maravilloso, y entonces estoy seguro que vamos a tener cosas buenas, y como ustedes dicen, no hay que ser una isla, hay que generar archipiélagos interconectados, y yo veo vibrante a Sucre últimamente. No sé si ustedes han sentido eso, se han abierto hartos cafés, no, o sea, en una cuadra nomás ves ya otro panorama, ya la vida está volviendo a plenitud. Eso y entonces es yo creo el momento para la primavera, pues también cultural, ¿no? Para florecer, para reflorecer, digamos, en espíritu, en ciudad, en comunidad.
Totalmente, y además esto es el reflejo de este tiempo que hemos estado en encierro, ¿no? Ese tiempo También, que la pandemia nos ha obligado, ahora se nota, lo decimos nosotros como artistas, como gestores, cuando hacemos un espectáculo, un show, un festival, la gente se desvive por estar ahí, por abrazarte, ¿no? Y eso es lo que ahora estamos plasmándolo en la Florida, que va a ser un punto ya de encuentro de nuestros festivales internacionales. Ya tenemos este año también el Festival Django, este año de Jazz Gitano. De Jazz Gitano, claro. Tu gran festival, qué lindo. Vamos a hacer otros encuentros literarios, artes plásticas, y los invitamos a que puedan conocer a todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan. Tenemos un mural de lujo ahí con nuestra gran musa, la Florida, que ya es una parada para el caminante que va por la zona de la Florida, que va a visitar el palacete de Aniceto Arce. Ahí te quedas un rato a servirte un buen café, una taza. Eso quería preguntar, ¿hay cafecito? Sí, sí, es un espacio para poder disfrutar del arte, con una taza de café, con una copa de vino, un refresco. Claro. Ya me dijiste vino y ya salgo corriendo, yo, ¿no? Totalmente, y ya poco a poco vamos a ir armando más propuestas también gastronómicas. Ahora lo que nos interesa es que la gente pueda disfrutar del arte que tenemos ahí en una exposición del colectivo Aguar, donde está Julito Escobar, Analí Fuentes, Hans Murillo, Janet Galván. Han hecho una puesta en escena hermosa. Sí, qué bueno. Y bueno, el mural, y tenemos también un café museo bar, donde hay pues un espacio para poder conversar y que aflore esas historias que nos dice Ceci, que aflore todo esto, lo que nos va a llevar a crear desde la Florida. Muy bien, les agradezco mucho, querida Ceci, ya espero verte aquí en persona, te mando un gran abrazo hasta La Paz, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, más bien Alex. Y bueno, pensar que la Florida es un espacio que va a estar abierto a todos los artistas chuquisaqueños, también a los tejedores, por ejemplo, que nos hemos olvidado mencionar, los tejedores de Poroma, tejedores de Yamparaes, de la cultura jalca, que ya hemos estado conversando con ellos también para poder hacer un mercadillo ahí, para que se pueda encontrar un punto de la ciudad donde podamos tener sus artesanías presentes y tener la riqueza de nuestros pueblos, pues también, ¿no? Expuestas. Es importante. Gracias, Ceci, te mando un beso. Querido Marshmello, Gustavo Orihuela, señor, gracias por venir. Así había sido un poco tarde, tenemos que agradecerle a Alvarito que nos estamos robando horario, pero él también es otro amante de tu música y de la cultura. Entonces, por eso aguanta, si no, ya estaba yo decapitado acá, ¿no? Ya bueno, gracias Alvarito. La próxima vamos a estar aquí con mi violín, con Sotelo, y vamos a hacer una mala educación con mucha arte en vivo, que por supuesto agradecemos el espacio a Correo del Sur, a tu gran programa, Alex, y a toda la gente que nos escucha y que nos ve. No, pues gracias. Y chao. Victorita. Chao, Victorita, a ver, despedite. Chao. Bueno, gracias querido Gustavo, y gracias sobre todo a ustedes, señores, señoras que nos atienden o que se dan el tiempo para escucharnos cada sábado aquí en el mejor programa de lejos de todos los multiversos, La Mala Educación. Mañana reprisa a las 8 de la mañana para todos los que madrugan y pues qué mejor madrugar que con La Mala Educación. Hoy hemos tenido invitados de lujo, y para finalizar a Cecilia Campos y a Gustavo Orihuela, que por supuesto les deseamos lo mejor en este nuevo emprendimiento que vamos a apoyar además militantemente. Señores, vayan no solo de paseo, porque van a ir a consumir cultura, un vino, un café, y sean parte también, sean cómplices, seamos todos cómplices de esto. Yo voy a ir y voy a proponerles un par de barbaridades, a ver qué dice Gustavo y qué dice Cecilia. Seamos cómplices, armemos en comunidad nuestra cultura. Nos vemos mañana.